¿Las chicas superpoderosas son una paradoja? Más específicamente, ¿una paradoja Jean? Si yo te pregunto, ¿quién creó las chicas superpoderosas? Probablemente me respondas, el profesor Utonio, ¿no es así? Después de todo, él fue quien encontró la fórmula de azúcar, flores y muchos colores. Pero es que nada de eso hubiera pasado de no ser por... Mojojojo. En el capítulo 4 de la temporada 4 titulado Viaje al pasado, los papás visitan a sus hijos en el jardín de niños para explicarles a qué se dedican. Cuando le toca al profesor Utonio, explica que es un inventor y les demuestra su más reciente invento, una máquina del tiempo. Él cuenta que de pequeño la ciencia no le importaba un diablo y que de hecho era un estudiante muy vago. Mucho cuidado de no agregar demasiadas sustancias. Al monstruo le encantan los químicos. Hasta que un día sucedió un acontecimiento que cambió su vida para siempre. Una pequeña niña furra le pregunta al profesor Utonio si esa máquina del tiempo podría viajar al momento y lugar exactos en el que le sucedió ese acontecimiento tan importante. El profesor Utonio, sobradísimo, le dice que claro que Simón, y pone las coordenadas y la fecha exacta en la máquina. ¡Qué sorpresa! No era un niño furro. Era el rey de los furros, Mojojojo, quien entra en la máquina del tiempo para llegar al día en el que al profesor Utonio le sucedió ese acontecimiento tan importante, para evitar que el profesor Utonio se convirtiera en un científico y por ende no creara a las chicas. Las chicas superpoderosas lo siguen, no sin antes el profesor les advierte que no usen sus poderes e intervengan lo menos posible para no alterar el pasado. Deben tener cuidado, niñas, de no afectar nada ni a nadie. No pueden usar sus superpoderes, y hablo en serio. Las chicas llegan y buscan a Mojo. Mojo está en lo suyo tratando de amenazar al profesor de que no se convierta en científico y no crea a las chicas. Pero al profesor Utonio le vale queso la ciencia y la escuela, y no entiende un culo de lo que le está diciendo Mojojojo. ¿Qué? Hoy no te va a pasar nada, así que nada te inspirará a entrar en la ciencia. Por lo tanto, no crearás a las chicas superpoderosas. Pero el profesor Utonio le toca demasiado los tanates a Mojo, diciéndole, pues ¿cómo ves que sí voy a crear a las chicas y me la pelas? Mojo se súper encanija y decide que mejor terminará con la vida del profesor para asegurarse así que jamás consiga crear a las chicas. Cosa muy estúpida de hecho, porque si haces un poco de memoria, el accidente de la sustancia X que Mojojojo mismo causa, sucede porque Mojo era prácticamente el hijo del profesor Utonio. Así que si termina con la vida del profesor, entonces él jamás conseguirá ser inteligente y jamás habría existido Mojojojo como tal. Pero bueno, Mojo arroja al profesor Utonio al volcán, pero las chicas logran salvar al profesor pasándose la advertencia de no usar sus poderes por los huevos y rescatando a Utonio. Ese fue el suceso que el profesor Utonio adulto contó que le sucedió cuando era niño, ya que desde que esas niñas misteriosas le salvaron la vida, quiso saber quiénes eran esas niñas perfectas, de dónde habían venido, si él mismo podía crearlas. Así que se convirtió en científico y pues sucedió la historia que ya todos conocemos. Pero un día me salvaron la vida 3 pequeñas niñas perfectas, y a partir de eso mi obsesión fue averiguar quiénes eran y de dónde habían salido. Tanto así que dediqué mi vida a crear a esas 3 pequeñas niñas perfectas. Pero ahora que sabemos esto, entonces ¿quién dirías tú que creó a las chicas superpoderosas? ¿Mojojojo o el profesor Utonio? Porque aunque el profesor fue quien dio con la fórmula, fue Mojojojo con su viaje al pasado quien inspiró al profesor Utonio para que las cree. Pues esto es a lo que llamamos una paradoja Jean. ¿Qué es eso? Una partícula Jean o un objeto Jean, como una canción o un invento, es algo que aparece en el tiempo sin haber sido creado originalmente. Se llama Jean porque al igual que los genios de jeans, en la mitología árabe parece que aparecen de la nada. De hecho, el astrofísico Neil deGrasse Tyson en su podcast Star Talk, en el episodio de la paradoja del viaje del tiempo del que jamás habías escuchado hablar, es quien habla de estas partículas y de quien me inspiré para hacer este video. En su podcast, Neil da otro ejemplo de esa paradoja Jean. Tyson explica que en Volver al Futuro, Marty McFly toca Johnny B. Good en 1955 y Marvin Berry, el primo de Chuck Berry, escucha la canción y se le enseña a Chuck Berry a través de una llamada. Pero si Chuck Berry creó la canción porque escuchó cómo la tocaba Marty, y Marty solo conocía la canción porque fue escrita por Chuck Berry, entonces ¿quién creó la canción? La respuesta que nos da la teoría es que la canción de Johnny B. Good jamás fue creada en realidad. No hay ningún punto en el tiempo en el que alguien realmente la haya creado, solo sigue existiendo en el bucle. Lo mismo que sucede con las chicas superpoderosas. Si aplicamos la misma lógica, nadie las creó. En este caso, las chicas serían la canción, Chuck Berry sería el profesor Utonio, que son a quienes se les atribuye la creación tanto de la canción como de las chicas respectivamente, y Marty sería Mojojojo, quienes son los que inspiran que al creador invente tanto la canción
como a las chicas. Si algo así ocurriera, violaría la ley de que toda causa debe tener un efecto previo. La partícula Jean o la paradoja Jean no es una partícula física real, sino es un concepto que ilustra la paradoja de información sin origen. Otro ejemplo de esto ocurre en la leyenda de Zelda, la Ocarina del Tiempo. Cuando Link es adulto, visita el molino del viento de Kakariko y habla con el músico del molino. El músico está molesto porque hace unos años un niño con una ocarina le enseñó la canción de las tormentas, lo que causó que el molino girara descontroladamente. Link aprende la canción en ese momento. Luego, cuando viaja al pasado y es niño, le toca la canción al músico, iniciando el bucle. ¿Quién creó la canción? Nunca fue compuesta. Simplemente existe en un bucle de causalidad cerrada. Link la aprende en el futuro y luego la introduce en el pasado, completando la paradoja. Así que ahora sabes que las chicas superpoderosas, técnicamente, jamás fueron creadas por nadie. Aparecieron porque así lo necesitaba el universo y no esté chingando. ¿Son una fuerza de la naturaleza? ¿Tú conoces otro ejemplo de estas partículas Jean o paradoja Jean? Te dejo en la descripción el link al video de Neil deGrasse Tyson, el episodio exacto en el que me basé, por si quieres ir a verlo. Pero bueno, espero que el video te haya gustado, nos vemos en el siguiente y que la Speed Force te acompañe. ¡Báilale, Robin!